Bueno, pues si llegamos a la última ponencia del día, tenemos el placer de contar con Beira Beckford Brown. Ella nos acompaña desde Panamá para presentarnos su trabajo titulado Determinación de la presión arterial en adolescentes embarazadas con preeclampsia y eclampsia para la disminución de la mortalidad materno-perinatal, una revisión sistemática. Beira es enfermera con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el área ginecobstétrica y la educación superior. Es doctora en educación con énfasis en investigación por la Universidad de Istmo en 2025. Cuenta además con una maestría en ciencias de la enfermería con énfasis en ginecobstetricia por la Universidad de Panamá en el año 2017. Una maestría en gestión administrativa de los servicios de enfermería, una maestría en docencia superior por la Universidad de Cartago, además de varios posgrados en administración, docencia, ginecología y obstetricia y su licenciatura en ciencias de la enfermería. A lo largo de su carrera ha participado en múltiples diplomados, seminarios y congresos nacionales e internacionales en temas de salud sexual y reproductiva, administración en salud, investigación gineco-obstétrica y prevención de VIH y ITS, consolidando una trayectoria destacada tanto en el ámbito clínico como en el académico. Beira Beckford es otra de las personas que está muy vinculada a la Fundación porque ya ha participado con nosotros en diversos congresos, tanto presenciales como virtuales, como es el caso actual. Y en esta ocasión el trabajo que nos va a presentar aborda un tema realmente importante: la determinación de la presión arterial en adolescentes embarazadas con preeclampsia y eclampsia, un factor de riesgo que puede tener consecuencias graves tanto para la madre como para el bebé. Como nos explicará Beira enseguida, muchas veces los criterios que se usan para mujeres adultas no se adaptan a las adolescentes, lo que puede retrasar el diagnóstico y aumentar la morbimortalidad materno-perinatal. Su revisión sistemática analiza estudios publicados para identificar cómo la toma de presión arterial específica en adolescentes puede ayudar a prevenir complicaciones y mejorar la seguridad en la atención. Tenemos la suerte de contar con una experta que nos explicará con más detalle sus hallazgos y conclusiones. Bienvenida, Beira, una vez más a la Fundación. Bueno, esperamos a ver. Aquí estamos. Hola, gusto Beira. Saludarte. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí también estar en este hermoso día con ustedes de forma virtual, pero cerca. Gracias por permitirme nuevamente compartir con ustedes pues los aportes científicos en este trayecto amplio de los saberes investigativos. Muy bien, pues te voy a ceder la palabra para que comiences con tu ponencia cuando quieras. Estamos deseando escucharte. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, al comité organizador. Para mí es un placer, ¿verdad?, compartir con ustedes esta investigación de tipo revisión sistemática, cuyo título es Determinación de la presión arterial en adolescentes embarazadas con preeclampsia y eclampsia para la disminución de la morbimortalidad materno-perinatal. Como bien, dentro del contenido pretendemos desarrollar la introducción, el objetivo, la descripción del problema, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones más relevantes y las referencias bibliográficas. Como bien decía hace un rato en la introducción el doctor, este estudio lo que busca principalmente es ser un referente ante el factor de riesgo que corresponde los embarazos en adolescentes, que a la fecha todavía no se ha determinado la presión arterial para poder hacer el diagnóstico oportuno de preeclampsia, eclampsia en este grupo de edad.
Esta situación genera complicaciones maternas que no se prevén oportunamente y lo que conducen es a un riesgo en lo que es la morbimortalidad materno-perinatal. El objetivo de este estudio es el de revisar qué se ha escrito en la literatura científica respecto a la determinación de la presión arterial en adolescentes con preeclampsia y eclampsia para la disminución de la morbimortalidad materno-perinatal. Dentro de la descripción podemos establecer 4 puntos importantes. El primero, la contextualización, abarcando que 7 a 10% de los embarazos se complican con hipertensión. Con base a su clasificación se establece que la preeclampsia y eclampsia son las 2 entidades clínicas asociadas mayormente al aumento de los índices de la mortalidad materno y perinatal. Y si bien es cierto, es una de las principales causas de muerte. En el tema de la tendencia demográfica y epidemiológica, casi 2/3 de las muertes maternas a nivel mundial son debido a 5 causas obstétricas directas, pero entre estas causas obstétricas directas está en tercer lugar la preeclampsia-eclampsia. En el marco conceptual, destacar que el diagnóstico de preeclampsia se hace con base a 3 variables, lo que son mujeres gestantes en la semana 20 o más, que tengan, ¿verdad?, una hipertensión ya definida de 140/90 o más y que hayan presentado proteinuria en orina de 24 horas mayor o igual a 300 miligramos. Y sabemos también que en consecuencia se clasifica con preeclampsia sin signos de severidad y con signos de severidad que está establecido la aparición de signos vasoespasmóricos y alteraciones hepáticas en los laboratorios, pues, clínicos. De igual forma, pues, la eclampsia, que su significado está asociado con convulsiones tónico-clónicas en esta gestante. En el marco de las consecuencias del problema, ¿cuál es? Que se han establecido los mismos criterios de presión arterial en mujeres adultas para diagnosticar la preeclampsia en adolescentes. Esto nos lleva a que no tengamos un diagnóstico oportuno y el mismo es de forma tardía, generando complicaciones maternos perinatales que pueden ser, ¿verdad?, evitadas oportunamente. En el tema de la metodología, es un estudio de revisión sistemática de la literatura científica en diferentes bases de datos de los últimos 15 años, con diseño observacional, descriptivo y analítico, en el cual se utilizó la declaración y valoración de la calidad metodológica de los artículos mediante el instrumento de Stroop. Para la fundamentación metodológica se formuló la pregunta de investigación a partir del enfoque PICO, donde la población estaba establecida por la determinación de la presión. La intervención específica era para las adolescentes con preeclampsia y eclampsia. No se comparó en este estudio, no hubo comparación, pero el resultado al cual queríamos llegar es la disminución de la morbimortalidad materno-perinatal. Este enfoque nos dirigió a hacer la pregunta de investigación: ¿qué se ha escrito en la literatura científica respecto a la determinación de la presión arterial en adolescentes con preeclampsia y eclampsia en los últimos 15 años para la disminución de la morbimortalidad materno-perinatal? En la fundamentación metodológica buscamos exhaustivamente en diferentes bases de datos como Medellín, PubMed, LatinDes, Dialnet, Cielo, Redalit, entre otras. Se utilizaron los descriptores de la ciencia de la salud, como lo fueron niveles de presión arterial, adolescentes embarazadas, preeclampsia, eclampsia y morbimortalidad materno-perinatal. Y en los otros términos médicos utilizamos determinación, embarazo en adolescentes, preeclampsia, eclampsia, y los operadores booleanos utilizados
en este momento para esta investigación fueron los de intersección AND para establecer operaciones lógicas entre los conceptos y OR para recuperar documentos donde aparecía uno u otro con base a la argumentación base. En los criterios de inclusión y exclusión, en los primeros, el tipo de estudios tenía que ser observacional, descriptivo y analítico, donde los indicadores o tópicos fueran presión arterial, adolescentes embarazadas, preeclampsia, eclampsia. El criterio geográfico era a nivel internacional, el criterio de tiempo en los últimos 15 años, el idioma, inglés, español y portugués, criterios del documento, artículos originales y de población, adolescentes embarazadas de 10 a 19 años, considerando la definición de adolescentes en edades correspondientes según lo establece la Organización Mundial de la Salud, de 10 a 14 y de 15 a 19. ¿Qué artículos excluimos? Excluimos todos aquellos artículos que una vez revisados eran de tipo de narración. Esos artículos se excluyeron, aquellos que no cumplían con el resumen de variables y que la información no era consecuente con los objetivos trazados. Aquellos también cuya puntuación estaba por debajo del rango seleccionado, que tenía que ser de un 80% como mínimo en calidad metodológica de acuerdo a la declaración de Stroh. Y también cumplimos los aspectos éticos establecidos pues por el Comité de Ética del país. En cuanto a la valoración metodológica, aquí tenemos una imagen que muestra que el 86.5% de los artículos estaban elaborados en continente americano, en segundo lugar continente asiático con un 9% y en tercer lugar el continente africano con un 4.5%. Esta es la imagen que les traigo que resume la búsqueda de los artículos, que en total fueron 32 artículos. Se eliminaron o fueron removidos 5 artículos porque estaban duplicados. De eso nos quedaron 27 artículos y una vez después que se hace la filtración de los mismos, quedamos con 15 artículos y que al ser aplicados todos el índice de Stroh, se elimina un artículo, quedando nosotros con un total de 14 artículos desde la base inicial u original de los 32 artículos. Al final quedamos con 4 artículos establecidos al observar la extracción de datos incluidos. Entonces, en esta diapositivas podemos mostrar que hay 4 conclusiones básicas. El autor inicial establece que los umbrales para la medición de la presión arterial deben estar establecidos en un término menor a 140/90 para las adolescentes, ya que el porcentaje de mujeres adolescentes donde se establece una presión arterial de 140/90, muchas veces ya las mismas llegan a una etapa de eclampsia. Y a la vez esto conduce a muertes maternas, a muertes perinatales o a morbilidad en algunos de ambos casos. En el siguiente autor, él mismo estableció que existen la determinación de la presión por el Colegio de Cardiología actualizada, donde establecen que la presión de los adolescentes actualmente deben estar en un umbral establecido de 110/70. Explica el autor Vigil que si nosotros ponderamos 20 milímetros de mercurio por encima de esta presión, ya la paciente está en 130, el adolescente estaría en 130 sobre 80, 90, y que ya esta presión es un marco de
que impulsa realizar o tomar acciones o medidas para establecer la conducta a seguir con este grupo de adolescentes que ya para 110-70 deben estar establecidos en un marco de una hipertensión arterial, considerando incluso toda la parte, ¿verdad?, fisiológica que ellos tienen como adolescentes. De igual forma, se establece que debemos considerar 2 rutas a seguir: la que establece el Colegio de Cardiología Internacional de 110-70 en adolescentes y la que está estableciendo el autor Vigil de considerar los 20 milímetros de mercurio por arriba de esa presión base. Estos debieran ser en realidad los puntos de lanza para tomar acciones y cambiar la normativa establecida, puesto que determinan que ya al aumentar los 20 milímetros de mercurio por encima de la presión base establecida por el Colegio de Cardiología, ya este valor de 130 sobre 80 o 130 sobre 90 es considerada ya una hipertensión grave en segundo estadio. Nuestra discusión nos lleva a concluir 4 puntos estratégicos bien importantes. En primer lugar, Mendoza, donde puntualiza que los trastornos hipertensivos del embarazo, específicamente la preeclampsia, constituye el trastorno hipertensivo más frecuente, cuya presentación se da en muchas ocasiones de forma tardía y severa y requiere de implementación de estrategias que tienen que ver con detección temprana y categorizar correctamente el umbral diagnóstico de la presión arterial en adolescentes, que a la fecha no se ha establecido, a pesar que el Colegio de Cardiología Internacional lo establece. Sin embargo, el Colegio de Ginecobstetricia a nivel internacional no ha adoptado tales recomendaciones. Importante mencionar que Bello concuerda que la hipertensión es la comorbilidad médica más común encontrada durante el embarazo y que los trastornos hipertensivos del embarazo se asocian con un mayor riesgo de resultados adversos. Sin embargo, él puntualiza nuevamente lo que he establecido a lo largo de mi ponencia con base a lo establecido por el Colegio Estadounidense de Cardiología. Ya una medición de 130-80 es identificado como una hipertensión, ¿verdad?, grave, y para una adolescente ya ese sería un marcador de preeclampsia. Pero el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecólogos no lo ha adoptado como un umbral más bajo para hacer el diagnóstico y sigue definiendo el trastorno hipertensivo del embarazo con esa variable bien puntual de la presión arterial en 140-90 generalizado para todas las gestantes embarazadas. Importante, pues, destacar que si nosotros tenemos una adolescente embarazada en un entorno con una presión de 140-90, esta ya puede aparecer con este valor una eclampsia, considerando y exponiendo al riesgo al binomio madre-hijo. Y por su parte, ¿verdad?, Vigil considera que los aumentos de la presión arterial por encima de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial de niños y adolescentes con una presión base de 110-60 conlleva un diagnóstico, ¿verdad?, oportuno. Este escenario está asociado, ¿verdad?, de forma congruente con lo que señala el autor Bello en el 2021 y también Bon en el 2021, destacando la categoría del umbral establecido ya por el Colegio de Cardiología. Se hace necesaria la realización de estudios en preeclampsias que no excluyan a los adolescentes, porque como ustedes han visto, son muy pocos los que se han hecho y que puntualizan específicamente el tema del umbral diagnóstico de la presión en este grupo, ¿verdad?, de edad y específicamente en mujeres embarazadas adolescentes.
y está conduciendo, ¿verdad? Si queremos nosotros disminuir las causas de muertes maternas a nivel nacional e internacional, tenemos que ser contundentes en la realización de este tipo de estudios para evitar, en consecuencia, las complicaciones perinatales en este grupo poblacional. Por tanto, urge determinar la existencia de este criterio diagnóstico para definir específicamente la preeclampsia basándonos en un incremento de presión arterial sistólica y diastólica respectivamente en pues, las mujeres embarazadas. Concluimos con dos aspectos bien puntuales que lo hemos mencionado a lo largo de la ponencia. No existen estudios suficientes y concluyentes en población de mujeres gestantes adolescentes que recomienden al Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecológicos con base a la revisión de las guías actuales para la determinación de valores exclusivos en la medición de la presión arterial en gestantes adolescentes establecidos para el diagnóstico de preeclampsia. 2. Los valores de la medición de presión arterial existente para el diagnóstico de preeclampsia no consideran la edad de mujer gestante, ni niveles normales de la presión en adolescente, ni las características fisiológicas ni físicas del adolescente, lo que científicamente comprobados son más bajos que los niveles de una gestante adulta. Les presento algunas de las referencias bibliográficas utilizadas y muchas gracias por su atención y un abrazo desde Panamá. Muchísimas gracias, Beira, por traernos este trabajo. De verdad que me ha gustado mucho tu enfoque. Es un magnífico trabajo de investigación que tiene además un impacto claro y directo en la seguridad tanto de la madre como del hijo. Me ha parecido muy interesante cómo has logrado resumir toda la evidencia y mostrar de manera clara los riesgos y cómo se pueden prevenir complicaciones. Habrá que animar a hacer más estudios de investigación con adolescentes. Yo tengo una pregunta que quería hacerte. ¿Qué estrategias consideras que se pueden establecer desde la atención primaria de salud para la promoción de este grupo de embarazadas y la prevención de complicaciones materno-perinatales? Yo pienso que las estrategias tienen que ser coordinadas. ¿Con quién? Tenemos que hacer alianzas con la parte de educación, con los colegios que tienen, porque aquí nosotros, pues en Panamá tenemos una ley donde las adolescentes embarazadas continúan sus estudios. Entonces, es importante canalizar que la parte de docencia de los colegios articulen estrategias en conjunto con la parte de atención primaria en salud. Uno, enfocados a la educación no solo de la adolescente embarazada, a la educación de la adolescente en términos generales, a la orientación con base a la observación o la determinación de los que son los signos de alarma que esa adolescente pueda sentir, pero también la orientación y educación al equipo que trabaja en APS, porque este es un tema que en realidad quienes trabajan en APS están establecidos con base a la norma que dice 140-90. Pero sí, nosotros compartimos y sensibilizamos a quienes atienden a este grupo de adolescentes en atención primaria, en salud, y ellos conocen que existe un criterio de presión del adolescente de 110-70, una vez que ellos vean que sobre ese 110-70 tenemos 20 milímetros de mercurio por encima, ya ellos pueden estar alerta e identificar oportunamente para referir a esta pues adolescente. Además, ir a las comunidades. Atención primaria en salud, hay que hacer visitas domiciliarias, hay que tocar la puerta, hay que llamar a esa adolescente que no ha acudido, hay que ser vigilante en la medición de las presiones arteriales de calidad en cada uno de los controles prenatales a los cuales ella asista. Yo pienso que las estrategias podrían ir, en resumen, dirigidas hacia ese punto. Muy bien.
Bueno, muchas gracias, Beira, por explicárnoslo tan magníficamente. Se nota que detrás hay un gran trabajo y la verdad que no se puede explicar mejor. Antes de los comentarios del chat, quería aprovechar para hacerte una pregunta. ¿Qué estrategias de intervención o seguimiento consideras prioritarias para que el personal de enfermería contribuya efectivamente a la detección temprana y control de la hipertensión en adolescentes embarazadas, especialmente en entornos con recursos limitados, donde las complicaciones por preeclampsia y eclampsia siguen siendo una causa significativa de morbimortalidad? Excelente. Pienso que hay que hacer, también considero que hay que hacer en estas áreas donde los entornos son un poco alejados de áreas de difícil acceso, alianzas con la comunidad, alianzas con los líderes comunitarios, alianzas con las matronas, porque a veces la comunidad confía en las matronas, en las parteras, para nosotros son parteras, y no se lleva un control específico y de cuidado, pero sí la educación la diriges a tu comunidad, te apoyas con tu comunidad, te apoyas con tus parteras, que ellas también puedan identificar estos factores de riesgo oportunamente y estar en alianza y en comunicación contigo, ya sea por celular, ya sea por referencia escrita. Considero que es importante la planificación y seguimiento por medio de las visitas a la comunidad, los planes de acción establecidos también con la comunidad, pero también involucrar a las autoridades locales y a las autoridades a nivel nacionales. Perfecto. Vamos a ver que hay algún comentario del chat. Pues sí, la fundación, nuestra fundación dice que muy buen trabajo, Beira. ¿Qué recomendaciones darías para que las guías clínicas incluyan criterios específicos de presión arterial para la población adolescente embarazada? Bueno, gracias. Miren, nosotros actualmente en donde nosotros, bueno, voy a aprovechar un momentito para explicarle por qué surgió este trabajo, por qué me interesó, porque yo trabajo en área de maternidad y yo veía que entraban adolescentes hospitalizadas y que cuando le llevábamos el control en la semana, veías una embarazada adolescente con una presión de 120/70 o 110/60 que convulsionó, que te hizo una eclampsia, que murió, que se la tuvieron que llevar al salón de operación. Entonces nosotros dijimos, oye, aquí algo está pasando. ¿Por qué con 110/70 si la norma dice 140/90? ¿Por qué me está convulsionando? Y nos entramos pues a investigar. ¿Qué hemos hecho? Pues este trabajo es reciente. Vamos a compartirlo con el nivel nacional, porque actualmente están revisando las normas de complicaciones, que son las normas donde te dicen que debes considerar la presión tal para hospitalizar a ese adolescente. Entonces, pues vamos a recomendar, esa es nuestra estrategia, ser el referente. Ojo, llamar, aquí está un trabajo que está diciendo que las cosas hay que mejorarlas y que hay que cambiarlas y que ahorita no las estamos haciendo bien y que ya identificamos por qué no estamos haciendo bien y qué es lo que hay que hacer para seguir evitando las muertes maternas y la morbilidad también. Sí, muy interesante, la verdad. Chris Malcolm dice, excelente y además muy aplicable a mi día a día como matrona. Y Elvira Pla te dice que es muy interesante. Matilde Frías, excelente. Marisa, excelente ponencia, interesante tema. Y Teresa Sánchez dice, gracias por su actualización con respecto a las cifras y complicaciones de las adolescentes embarazadas. Bueno, pues Beira, ha sido todo un placer. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy y por compartir tu trabajo con todos nosotros. Un abrazo y un saludo a todos los compañeros de Panamá. A ti especialmente. Un abrazo a la familia de Panamá y a ver si nos vemos pronto. Lo esperamos con los brazos abiertos. Eso es. Gracias. Gracias, Beira.